Buenas noches, vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de probabilidad y estadística. Consiste en una encuesta que se le realizó a 50 estudiantes para hacer un análisis sobre los factores que afectan el rendimiento de los alumnos en la escuela. Nuestro equipo está conformado por 4 integrantes: José Manuel Varela Rosas, Marco Antonio Núñez Cervantes, Joel Rivera Cortés y Miguel Ángel Tirso Mendoza. Objetivo: el presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información sobre los hábitos y características académicas de los estudiantes, con el objetivo de analizar qué factores influyen en su rendimiento escolar. Los datos serán tratados de forma confidencial y utilizados exclusivamente para fines académicos. Estos datos se utilizarán para 1. Identificar patrones y relaciones entre las variables. 2. Determinar qué factores tienen mayor impacto en el rendimiento académico. 3. Proponer estrategias para mejorar el desempeño estudiantil basada en los hallazgos. Variables. Variable dependiente. La variable dependiente es la que se mide en un experimento para ver cómo responde a los cambios que haces a otra variable. Es como el efecto que observas cuando haces cambios en algo. Por ejemplo, si quieres saber cómo la cantidad de horas que estudias afecta a tus calificaciones, la variable dependiente serían tus calificaciones, porque es lo que observas y mides. Ejemplos de pregunta de variable dependiente en nuestra encuesta: ¿cuál es tu rango de edad? Y las respuestas: menos de 18, de 19 a 22, 23 o más. Dependiente. Si la variable que se manipula en un experimento es el factor que los investigadores controlarán para observar qué efectos, si alguno, tiene sobre la varianza dependiente. Volviendo al ejemplo del estudio, la varianza independiente sería la cantidad de horas que estudian, porque es lo que tú cambias para ver si afectan tus calificaciones. Otro ejemplo podría ser si quieres saber cómo la cantidad de agua afecta el crecimiento de las plantas. La varianza independiente sería la cantidad de agua que se le da a las plantas. Ejemplo de las preguntas variables independientes en nuestra encuesta: ¿cuántas horas le dedicas al estudio fuera del horario de clases? Recolección de datos. En la recolección de datos nos basamos en 11 preguntas claras y cerradas para medir cada variable con una mayor precisión de datos. A continuación mostraremos cuáles fueron las preguntas con las que dimos inicio a este trabajo. ¿Cuál es tu rango de edad? ¿Trabajas? Si trabajas, ¿en qué horario lo haces? ¿Cuántas horas le dedicas al estudio fuera del horario de clases en una semana? ¿Qué promedio tienes actualmente? ¿Dónde prefieres estudiar principalmente? ¿A qué porcentaje de clases asistes durante el último semestre? Si faltaste a clases, ¿cuál es la razón principal? ¿Participas en una actividad extracurricular de manera regular, deportivas, club, voluntarios, etcétera? Si respondiste sí en la pregunta anterior, ¿cuántas horas por semana le dedicas a esas actividades? ¿Qué tipo de actividades extracurriculares realizas principalmente? Se basan en 50 estudiantes de diversas escuelas y carreras de estudio, por lo cual con esto logramos un resultado más diverso en los resultados.
De ahí pasamos a la pregunta 6, la cual es, ¿dónde prefieres estudiar principalmente? Los estudiantes dijeron que en la casa, la cual es el 69%. El 20% eligieron en la biblioteca, el 11% otro lugar. De ahí vemos que la mitad asiste a más del 90% de clases, mientras que el 28% asiste entre un 75 a 90%, y ya el restante, que es el 18%, llega a asistir entre el 50 y el 75% de clases. De ahí pasamos a la pregunta 8, la cual es, si faltaste a clase, ¿cuál fue la razón principal? Bueno, los datos arrojaron que más del 48% llega a asistir por problemas de salud, el 17% por falta de interés, el 26% por motivos personales y el 9% por otros temas o algún inconveniente. Pasamos a la pregunta 9, la cual es, ¿participas en una actividad extracurricular de manera regular, la cual podrían ser deportes, clubs, voluntarios, etc.? Los datos arrojaron que el 63% sí asiste a alguna actividad extracurricular, mientras que el 22% no y el 15% a veces. Derivado de la pregunta anterior, pasamos a la 10, la cual es, si respondiste sí en la pregunta anterior, ¿cuántas horas por semana dedicas a estas actividades? Más del 47% arrojó que entre 2 a 4 horas llegan a asistir, el 36% una hora o menos, mientras que lo restante, que es el 18%, asiste entre unas 5 horas o más a la semana. Pasamos a la última pregunta de la encuesta, la cual es, ¿qué tipo de actividad extracurricular realizas principalmente? Los votantes arrojaron que más del 44% hace deportes, el 22% es cultural o artística, el 17% es voluntaria, mientras que el otro 17% se dedican a otras actividades extracurriculares. Conclusión. El análisis realizado sobre los factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes revela la importancia de diversos elementos en su desempeño: las horas de estudio, las asistencias a clases, la participación en actividades extracurriculares y el promedio de calificaciones. Anteriormente, son variables que interactúan de forma significativa para determinar las calificaciones finales de los estudiantes. En particular, se identificó que las horas de estudio y la asistencia a clases tienen una relación directa con las calificaciones final, destacando la importancia de mantener hábitos de estudio regulares y compromisos constantes con la asistencia. La participación en actividades extracurriculares puede contribuir positivamente al rendimiento, aunque su impacto depende de la cantidad de tiempo invertido y el equilibrio de la responsabilidad académica.